El sol de Campeche, en el año del Señor de 1885, era una pintura al óleo de contrastes brutales. El fuego tropical, una bola de fuego incandescente, se batía a duelo con la humedad del Golfo, creando una atmósfera densa y pegajosa que se infiltraba hasta los huesos. Las murallas coloniales, antaño defensas gloriosas contra piratas y flotas enemigas, ahora eran los muros de una prisión invisible para muchos, un recordatorio constante del poder que se ejercía desde la capital, lejos de las palmas, el salitre y el olor a camarón seco. Era el porfiriato, una era de aparente progreso para unos pocos privilegiados, pero de opresión y silencio para la gran mayoría, especialmente para los herederos de la cultura maya. Baltasar Canul, un joven mestizo de 22 años, conocía esa dualidad en su propia sangre. Sus ancestros mayas le habían legado la tenacidad de la ceiba que parte la piedra y el conocimiento profundo de la tierra. Su parte española, la capacidad de moverse con cierta facilidad en el mundo de los blancos, de regatear en el mercado y sortear las trampas de la burocracia. Su vida, como la de tantos otros en los arrabales de Campeche, era una sinfonía de esfuerzo. Desde antes del alba, sus manos, endurecidas por el trabajo constante, arrastraban las pesadas sacas de sal de las minas de Lerma, su espalda doblada bajo el sol implacable, el sudor quemándole los ojos. Luego, el bullicioso y polvoriento mercado de la Puerta de Tierra lo absorbía, entre el griterío de los vendedores, el regateo incesante y el aroma a especias, pescado fresco y frutas exóticas. Era una vida dura, sí, pero tejida con el hilo de una paz relativa, anclada en el amor por su familia. Su hermana menor, Ixmucané, de solo 14 años, era la luz que disipaba las sombras de su fatiga. Su nombre, un susurro ancestral que significaba diosa del maíz, parecía habitar en su espíritu vivaz. Su risa, clara y dulce, era el sonido de las olas acariciando la arena en la playa de San Román, y sus ojos, pozos profundos de inocencia y curiosidad, reflejaban la calma del mar. Ella era la promesa de un futuro mejor, la flor que brotaba en el desierto de su existencia. Su madre, doña Elena, una mujer frágil y eternamente enferma de los pulmones desde que la fiebre amarilla le arrebató al padre de Baltasar años atrás, dependía enteramente de ellos. Su modesta choza de palma y bahareque, desdibujada en las afueras de la ciudad amurallada, se alzaba a la vista del imponente fuerte de San Miguel. Desde su estratégica posición en la loma del Morro, el fuerte dominaba la bahía, sus cañones oxidados apuntando al horizonte, un símbolo de poder militar, de orden férreo y de secretos inconfesables que pocos se atrevían a desenterrar. El fuerte de San Miguel no era solo un edificio de piedra y cal. Era un nido de víboras, un rumor constante de crueldad velada que circulaba entre la gente de los barrios bajos. Los pescadores, los comerciantes del mercado y los viejos mayas que llegaban de la selva para vender sus productos, compartían, a media voz y con los ojos bajos, historias de desapariciones, de castigos atroces, de prisioneros que entraban y nunca salían. La leyenda macabra, susurrada con el escalofrío en la espalda, era que los soldados devoraban a los prisioneros. Un eufemismo que helaba la sangre, una verdad que la imaginación popular había revestido de un horror tangible y primario. Al mando de esa guarnición infame estaba el capitán Ramiro Valenzuela, un hombre de unos 40 años, cuya piel pálida y finos bigotes contrastaban con sus ojos de obsidiana, siempre fríos, siempre calculadores, y una sonrisa de hiena que rara vez alcanzaba sus pupilas. Valenzuela era conocido por su sadismo refinado, un hombre que parecía encontrar placer en la humillación ajena y en el quiebre de la voluntad de sus subordinados y prisioneros. A su lado, como su sombra y brazo ejecutor, el sargento Elías Vargas, un mestizo renegado con una cicatriz que le cruzaba la ceja como un látigo petrificado, era la personificación de la brutalidad, un hombre que gozaba de cada tortura, de cada grito, de cada acto de depravación. La gente de Campeche los temía más que a los huracanes, y con razón. Las historias de mujeres jóvenes reclutadas para el servicio en el fuerte, que luego desaparecían sin dejar rastro, eran un secreto a voces que asfixiaba a las familias humildes de los arrabales. La tragedia, como una marea oscura, llegó una tarde de finales de septiembre. Ixmucané había salido al amanecer, como solía hacerlo, con su canasta de mimbre, en busca de hierbas medicinales y frutos silvestres en los senderos que bordeaban la colina del fuerte. Era una costumbre ancestral, una conexión con la tierra que la hacía sentirse libre y parte de algo más grande. Pero el crepúsculo se tiñó de una ansiedad creciente y la noche se cernió sin que su risa volviera a iluminar la modesta choza.
El corazón de Baltasar, habituado a los ritmos lentos y predecibles de su vida, comenzó a golpear desbocado en su pecho. Doña Elena, con sus toses secas y un presentimiento de desgracia, lloraba en silencio, sus manos temblorosas aferradas a un rosario de cuentas gastadas. Baltasar pasó la noche en vela, cada sombra en la oscuridad le parecía el perfil huidizo de su hermana. Con las primeras luces del alba, el miedo se tornó en desesperación. Salió a buscarla. Recorrió los manglares, las playas desiertas de la Ensenada, los caminos vecinales que se internaban en la selva, el mercado, las pulperías. Preguntó a todo aquel que encontraba, su voz rasposa por el miedo. Nadie la había visto, hasta que una anciana, de las que se sienta a la sombra de los mismos árboles desde hace décadas y cuyos ojos han visto pasar 100 historias, lo detuvo en la plaza de San Román. Su rostro, surcado por arrugas como un mapa de viejas penas, se alzó hacia él. Los he visto, hijo. A los soldados llevaban a una muchacha. Era delgadita con tu misma mirada, con el huipil blanco de grecas azules igual que el tuyo. La subieron al fuerte, y sabes lo que pasa allí. La última frase, pronunciada con un escalofriante susurro, hizo que la sangre de Baltasar se congelara en sus venas. La anciana no necesitaba pronunciar la palabra sirvientas ni devoradas. Él la entendió. Era el lenguaje no dicho del terror, de la impunidad que devoraba a los más vulnerables en esa tierra. Una punzada de esperanza, mezclada con un terror helado, lo impulsó hacia la garita del fuerte de San Miguel, sus piernas movidas por una mezcla furiosa de amor y pánico. Tal vez la anciana se equivocaba, tal vez era solo un malentendido, una confusión que podía aclararse con una ofrenda, un pago. Al llegar, un joven soldado de mirada pétrea, con el uniforme impecable pero una ausencia perturbadora en sus ojos, le bloqueó el paso con la bayoneta. Alto, nadie pasa sin autorización. Baltasar, con la voz ahogada por la angustia y la carrera, jadeó: busco a mi hermana Ixmucané Canul, la han traído aquí, es una equivocación. Pagaré lo que sea, no tiene nada que ver con lo que sea que hagan aquí. El soldado le miró con una mueca de desprecio. Aquí no hay indias perdidas, solo prisioneros y soldados. Vete o serás uno de los primeros. En ese instante, la presencia imponente y amenazante del sargento Vargas apareció a sus espaldas. Sus ojos escrutaron a Baltasar con una crueldad indolente que parecía disfrutar de su sufrimiento. Su mano, gruesa y callosa, reposaba sobre la empuñadura de su revólver. ¿Qué pasa, recluta? Este mocoso mestizo molesta, el guardia le informó en voz baja. Vargas soltó una carcajada áspera, un sonido hueco y desprovisto de humanidad. Ah, tu hermana, una india con pretensiones, quizá ha encontrado un lugar donde servir mejor o quizás se ha ido con los rebeldes de la selva. No es asunto tuyo. Vuelve a tu posilga, mestizo, antes de que te consiga un lugar permanente aquí. Tenemos mucho trabajo con los salvajes de la jungla y no andamos con miramientos. La última palabra fue pronunciada con un énfasis despectivo, una flecha envenenada que se clavó directamente en el corazón de Baltasar. La rabia le quemó la garganta, la humillación lo envolvió como una ola fría y pestilente. Sus puños se cerraron con fuerza, las uñas marcando la palma de sus manos hasta el punto de sentir el dolor como una distracción necesaria. Sabía, con una certeza brutal, que cualquier reacción impulsiva sería su fin, y con ello el de su madre frágil y desamparada. La imagen de Ixmucané sonriendo junto al fogón se superpuso a la de su madre, esperando su regreso. Se dio la vuelta, el alma hecha jirones, la impotencia carcomiéndole el espíritu hasta sus cimientos. Regresó a casa y le mintió a doña Elena, inventando una historia sobre parientes lejanos que se la habían llevado temporalmente a un rancho para trabajar, prometiendo su pronto regreso. No podía asestarle ese golpe final a su ya frágil corazón, pero él sabía la verdad, una verdad más oscura que la noche sin luna. Ixmucané estaba en el fuerte y la habían devorado. No con dientes, no con fauces carnívoras, sino con la indiferencia brutal de la autoridad y la impunidad de los poderosos, borrando su existencia como si nunca hubiera sido, reduciéndola a nada más que un cuerpo para usar y desechar. Los días se estiraron en un purgatorio silencioso para Baltasar. Continuó con sus labores cotidianas, una fachada de normalidad que ocultaba un volcán en erupción en su interior, un fuego que ardía con una intensidad gélida. Pero sus ojos habían cambiado para siempre. El brillo cálido y apacible del mar había sido reemplazado por la fría, implacable profundidad de un cenote, un abismo de determinación. Cada mañana, al ver el fuerte de San Miguel alzarse ominoso sobre la colina, no sentía miedo, sino una gélida, metódica determinación.
No buscaría venganza a golpe de machete, no. Su revancha sería una danza de sombras, una estrategia tejida con la paciencia de las raíces de la ceiba que parten la piedra y el veneno sutil de la selva. Su plan era simple en su concepción, pero devastador en su ejecución. Devoraría la cordura de sus enemigos, tal como ellos habían devorado la vida, la inocencia y la esencia de su hermana. Su primera acción fue la búsqueda incansable de un conocimiento ancestral, un arma secreta forjada en el crisol de la tierra y la tradición. Durante años había escuchado las historias de los ancianos mayas, de los curanderos y chamanes que habitaban en los límites de la civilización, lejos de la mirada inquisidora de los colonos. Bajo el manto de la noche se adentró en la selva profunda, un lugar de misterios y sabiduría milenaria, buscando a Ixchel, la más reputada de las chamanas de la región. Una mujer de rostro surcado por el tiempo, con sus trenzas blancas y sus ojos profundos que parecían ver más allá del velo de lo visible, y cuyas manos, fuertes y sabias, conocían los secretos de cada hoja, cada raíz, cada piedra. No le reveló la magnitud exacta de su tragedia, solo que buscaba justicia para una afrenta tan grande que ha roto el equilibrio del cosmos y ha mancillado la tierra y el agua. Ixchel, con su sabiduría ancestral, comprendió el dolor silencioso que habitaba en el joven. No preguntó más, solo observó. Le enseñó a identificar plantas que florecían en la oscuridad de la selva, aquellas cuyas esencias podían provocar fiebres abrasadoras, diarreas imparables que deshidrataban el cuerpo hasta el colapso, alucinaciones que distorsionaban la realidad hasta lo irreconocible, o un sueño del que pocos despertaban. Le mostró cómo preparar infusiones, cómo extraer polvos finísimos de ciertas cortezas, cómo manipular los venenos para que actuaran lenta y silenciosamente, minando la voluntad y el cuerpo. El mal que hacen a la tierra, a las almas inocentes, muchacho, debe ser pagado con el mal que anida en ella misma, que brota de sus entrañas, de sus aguas y de sus vientos, le susurró la anciana, revelando secretos milenarios de justicia cósmica. Pero Baltasar no quería solo la muerte física de sus enemigos. Quería que la agonía de Ixmucané y de todos los prisioneros devorados se reflejara en el alma de sus torturadores, que se convirtiera en su propia tortura, en su infierno personal. Quería que el miedo los desmembrara, que la superstición que despreciaban y se negaban a entender se volviera su carcelero personal. Sabía que Valenzuela, a pesar de su arrogancia y su desprecio por las creencias indígenas, era un hombre de su tiempo, imbuido de una fe católica que paradójicamente convivía con un profundo temor atávico a los designios del inframundo, a las sombras del mayab ancestral, a los castigos del más allá que los mayas veneraban. La mente humana, incluso la más cruel, era un terreno fértil para el terror psicológico. Su ritual de venganza comenzó, un proceso lento y metódico, tejido con la paciencia de la araña que teje su tela. Noche tras noche, bajo el velo espeso de la humedad campechana y la tenue luz de la luna, Baltasar se convertía en una sombra, un espectro silencioso que se movía por los arrabales y la colina del Morro. Conocía cada rendija de la colina, cada atajo oculto, cada sendero que se internaba en la selva espesa que rodeaba el fuerte. De niño, había descubierto un viejo conducto de drenaje que se adentraba en las entrañas del fuerte, un pasaje olvidado, cubierto de maleza y considerado intransitable por los soldados debido a su suciedad y el peligro de alimañas. Era su puerta de entrada secreta, su nexo con el corazón del monstruo. Se deslizó por allí, convirtiéndose en el fantasma que los soldados empezarían a temer, una presencia invisible que minaría su seguridad y su cordura desde adentro. Su primer golpe fue sutil, pero efectivo: el agua. Con su conocimiento de las propiedades laxantes de ciertas cortezas de árbol, como la de la chaca roja, comenzó a contaminar las tinajas de agua potable del fuerte con pequeñas dosis de un polvo finísimo que extraía de la corteza. No lo suficiente para matar, pero sí para provocar una epidemia de diarrea fulminante entre la guarnición. El fuerte se convirtió en un nido de lamentos y retortijones, con los soldados débiles, deshidratados, incapaces de mantener la disciplina y el orden. Los médicos militares, perplejos, lo atribuyeron al calor, a la humedad, a la mala comida, a un castigo divino. La moral de la tropa, ya de por sí baja por el aislamiento y el clima opresivo, se desplomó drásticamente. Los hombres estaban física y mentalmente agotados, desconfiados unos de otros, temiendo el próximo brote de lo que llamaban la peste del fuerte. Pero la diarrea no era más que un aperitivo. Una tarde, Baltasar, oculto entre la densa vegetación costera que crecía debajo de los muros del fuerte,
observó una escena que selló su destino y el de sus enemigos. Un grupo de soldados, bajo las órdenes del sargento Vargas, arrojaba pesados bultos al mar desde una caleta escondida, justo debajo de la muralla. Bultos envueltos en tela basta y amarrados con cuerdas. La marea estaba baja y un pequeño trozo de tela, desprendido de uno de los fardos, quedó enganchado en una roca cercana. Baltasar esperó pacientemente a que los soldados se marcharan. Luego, con el corazón en un puño que amenazaba con reventar, se acercó, sus pasos amortiguados por la arena y el chapoteo de las olas. Lo que vio lo petrificó hasta el alma. Era un retazo del huipil de Ixmucané, un tejido blanco con grecas azules, inconfundible, con manchas oscuras de sangre y lodo. La verdad de los devorados se reveló en toda su horrenda desnudez. No eran comidos por caníbales, sino borrados, despojados de su humanidad, sus existencias arrojadas a las fauces del mar, sus cuerpos entregados a los peces y la indiferencia, su memoria intentada de ser erradicada de la faz de la tierra. La rabia, el dolor, la impotencia se transformaron en una claridad helada, en una determinación férrea. El mar devoraría sus cuerpos, sí, pero él, Baltasar Canul, devoraría sus almas, su paz, su cordura. La campaña de terror de Baltasar se intensificó, escalando de la enfermedad física a la tortura psicológica más profunda. Recordando las enseñanzas de Ixchel sobre el Pixan el alma en la tradición maya, que sin el entierro adecuado y la reverencia debida, vagaba en el inframundo buscando venganza y justicia, decidió usar esa creencia ancestral contra los soldados, que a pesar de su desprecio por las costumbres indígenas, eran profundamente supersticiosos. Comenzó a dejar ofrendas macabras en los lugares más inesperados del fuerte. Trenzas de cabello humano que recogía de la barbería del pueblo, de los restos que caían al suelo, dispuestas en círculos rituales. Pequeños amuletos mayas, réplicas exactas de los que había visto en viejos templos abandonados en la selva, colocados como si fueran parte de un rito inconcluso. Aparecían en las barracas de los soldados, en la cocina, en la armería, incluso en el escritorio del capitán Valenzuela, siempre al amanecer, como si una mano invisible los hubiera dejado. Los soldados, con los nervios a flor de piel por la enfermedad y el aislamiento, empezaron a murmurar sobre espíritus malignos, sobre almas hambrientas de los prisioneros mayas que clamaban justicia. La paranoia se apoderó de ellos. Los centinelas de la noche juraban escuchar susurros en maya, pasos invisibles en los corredores vacíos, lamentos que el viento traía de la selva y de las profundidades del mar. Se negaban a hacer la guardia solos, se agrupaban, sus ojos clavados en las sombras. Su siguiente paso fue más audaz, dirigido directamente a la mente de los oficiales. Una noche, aprovechando un temporal de lluvia tropical que ocultaba cualquier ruido, se infiltró en la cocina del fuerte. Mientras los cocineros roncaban pesadamente en sus catres, Baltasar vertió un potente extracto de un hongo alucinógeno, conocido por los mayas como Xibalbá Kahab, la mano del inframundo, en el café que los oficiales consumirían al día siguiente. Este hongo, meticulosamente preparado por Ixchel, provocaba visiones vívidas, mezclando la realidad con los miedos más profundos. La mañana siguiente fue un caos controlado. El capitán Valenzuela fue hallado por un subalterno, empapado en sudor frío, sus ojos desorbitados, balbuceando incoherencias sobre rostros mayas que se disolvían en la niebla y se levantaban del mar. Manos huesudas que lo agarraban desde las paredes de su alcoba y un olor nauseabundo a carne putrefacta que solo él parecía percibir. Su autoridad se desplomó como un castillo de naipes. Los otros oficiales, también afectados en menor medida, intentaban disimular su propia confusión y terror, pero sus miradas furtivas, sus temblores incontrolables, los delataban. La cohesión del mando se había roto, minada por el terror invisible. El sargento Vargas, más resistente físicamente o quizás con una dosis menor del alucinógeno, comenzó a sospechar de una mano humana detrás de los acontecimientos. Sus pesquisas, brutales y desordenadas, lo llevaron hasta Baltasar. Lo encontró vendiendo sal en el mercado, su rostro impasible, su mirada tranquila, una serenidad que desesperaba al sargento. Vargas lo arrinconó en un callejón oscuro, lo golpeó brutalmente con la culata de su revólver, la furia y el miedo brillando en sus ojos inyectados en sangre. Exigió saber qué había hecho, qué brujería había desatado. Baltasar, con la boca ensangrentada y el sabor ferroso de su propia sangre, escupió al suelo y pronunció con una voz gélida, cargada de siglos de resentimiento: «Los que devoran, sargento, serán devorados por los que ellos devoraron, y el Pixan de mi hermana ya los espera».
la enigmática frase, la mención del Pixan y la calma pétrea de Baltasar helaron la sangre de Vargas, un escalofrío que no pudo sacudirse. Lo soltó más aterrado por el misterio y la profundidad del odio que irradiaba el mestizo que por la confrontación física. Esa misma noche, Baltasar ejecutó su golpe maestro contra el sargento Vargas, el más cruel de los verdugos. Conocía la pequeña alcoba adyacente a la armería que Vargas usaba para guardar sus bienes robados y su preciado coñac, sus trofeos de impunidad. Se deslizó dentro con la sigilosa habilidad de un jaguar. Sobre la cama, dispuso una última y definitiva ofrenda. El huipil de Ixmucané, que había recuperado de una playa lejana donde la marea lo había arrojado días antes, ahora manchado con tierra de sepulcro y hojas secas de la selva, un sudario simbólico. Junto a él colocó una pequeña figurilla de barro de Apuch, el dios maya de la muerte, con un cuchillo ceremonial de obsidiana en miniatura. Pero el verdadero veneno no era visible. Baltasar había pasado días infiltrándose en una antigua cripta maya subterránea, olvidada bajo la base del fuerte, un lugar lleno de huesos ancestrales y telarañas, que los ingenieros coloniales habían sellado y olvidado. Allí había recolectado un polvo finísimo de huesos molidos, mezclado con tierra de sepulcro auténtica y hierbas alucinógenas aún más potentes, la esencia misma del Xibalbá Kahab en su forma más concentrada, imbuido de la potencia de la muerte y el olvido. Lo esparció sutilmente por toda la alcoba de Vargas, en la almohada, en la manta, en las rendijas de las paredes y en el aire mismo, esperando que el sargento lo inhalara durante su sueño. Un veneno invisible que penetraría en su sueño, en su mente, en lo más profundo de su ser. El sargento Vargas regresó a su alcoba, exhausto y furioso. La visión del huipil de la muchacha que había profanado y asesinado, la figurilla del dios de la muerte, lo golpearon con la fuerza de un rayo. La imagen de Ixmucané y de todas las otras víctimas que había torturado y humillado, se materializó en su mente con una claridad espantosa. Cayó de rodillas, el sudor frío empapando su uniforme. El olor a tierra de sepulcro, a descomposición, a la muerte antigua que emanaba de cada rincón de la alcoba, se filtraba en sus fosas nasales, envolviéndolo. Cuando se recostó, el polvo se adhirió a su piel, entró por sus poros, por su respiración. Las alucinaciones comenzaron. Los gritos desgarradores de los prisioneros mayas que había torturado, las risas huecas de los ahogados que emergían del mar, el ulular incesante de Apuch reclamando su alma, las sombras de Ixmucané bailando en las esquinas, susurrándole su nombre. A la mañana siguiente, los guardias encontraron al sargento Vargas retorciéndose en el suelo, arañándose la piel hasta el hueso, los ojos inyectados en sangre y fijos en un punto invisible, balbuceando sin cesar. Los devorados, vienen por mí, el dios de la muerte me consume. Su cuerpo convulsionaba, su mente era un campo de batalla de horrores primarios. Fue arrastrado a la enfermería del fuerte, donde pasó los días siguientes en un delirio febril, su cuerpo consumido por el terror y la locura, hasta que finalmente la fiebre misteriosa, o quizás la culpa, o el miedo que había sembrado y ahora lo ahogaba, o el veneno que había respirado en su sueño, le arrebató la vida. Su cuerpo, demacrado y cubierto de autoinfligidas heridas, parecía haber sido devorado desde dentro, su carne y su alma corroídas por el terror que él mismo había infundido. La muerte de Vargas, el colapso mental del capitán Valenzuela, la epidemia de diarrea, las deserciones masivas y la paranoia generalizada que se había apoderado del fuerte, no pudieron ser ignorados por más tiempo por el alto mando militar. El general de división de Mérida, alertado por los informes cada vez más erráticos y alarmantes de Campeche, envió una comisión de investigación urgente y de alto nivel. Los rumores de brujería maya, de almas en pena y de la ira de los ancestros, habían trascendido las murallas del fuerte y se habían extendido por toda la guarnición, minando la moral y la disciplina hasta un punto de no retorno. La comisión encontró un fuerte en ruinas morales, una tropa al borde de la rebelión, diezmada por la enfermedad y el miedo. Los registros de prisioneros eran un caos de discrepancias, miles de nombres tachados o simplemente ausentes. Bajo el interrogatorio implacable, y con la esperanza de salvarse de un destino incierto, varios soldados quebrados por el miedo y la superstición comenzaron a confesar los horrores que habían presenciado y, bajo coacción, habían participado. La macabra verdad de los prisioneros mayas, devorados no por caníbales, sino por la tortura sistemática, la deshumanización y la fría desaparición en las aguas del Golfo o en fosas clandestinas cavadas en la misma colina del Morro salió a la luz.
Los pocos cuerpos que el mar había devuelto, o los encontrados en lugares ocultos gracias a las confesiones, eran testimonio mudo de una brutalidad inimaginable, un crimen contra la humanidad que el porfiriato se esforzaba en negar, pero que clamaba justicia desde la tumba. El capitán Ramiro Valenzuela fue arrestado de inmediato y sometido a un consejo de guerra sumario por negligencia grave, crueldad extrema, desaparición forzada de prisioneros y socavar la moral de la tropa. Su carrera, su reputación y lo poco que quedaba de su cordura se desmoronaron bajo el peso de las acusaciones y las visiones que aún lo atormentaban. Fue degradado, despojado de sus honores y condenado a cadena perpetua en una remota prisión militar en las profundidades de Veracruz. Allí, aislado y olvidado, un hombre quebrado, consumido por la locura y los fantasmas incesantes de sus víctimas, pasó el resto de sus días susurrando incesantemente, con los ojos fijos en el vacío y las manos temblorosas. Los devorados están aquí para devorarme a mí, ellos devoran, me devoran y yo soy devorado sin fin. Baltasar Canul regresó a su vida de salinero y pescador. Su rostro, surcado por el sol y el dolor, mantuvo una impasibilidad de piedra. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los soldados de la comisión, que cerró el expediente con un informe maquillado para proteger al régimen, sospechó jamás del humilde mestizo que seguía vendiendo su sal en el mercado, con la calma de quien ha visto los abismos y ha regresado. Había cumplido su promesa a Ixmucané, a doña Elena y a todos aquellos que habían sido borrados de la faz de la tierra. Los malditos soldados no habían devorado solo cuerpos, habían devorado la esencia misma de sus vidas, de sus esperanzas, de su humanidad. Y él, Baltasar, les había devorado la paz, la cordura, la autoridad y finalmente su propia existencia. Su venganza había sido tan silenciosa como el movimiento de las mareas, tan implacable como el sol campechano que todo lo cuece y lo revela a su debido tiempo. El fuerte de San Miguel, aunque se mantuvo en pie, perdió su aura de invencibilidad, convirtiéndose en un monumento silencioso a la crueldad y a la justicia sombría que se había forjado en sus entrañas más oscuras. Un secreto macabro que nunca debió salir a la luz, una verdad que las autoridades intentaron ocultar y minimizar, pero que Baltasar Canul había grabado a fuego, con veneno y terror, en las almas de sus verdugos. Los ecos de esos gritos, de esos silencios, aún se sienten en el viento que sopla sobre las viejas murallas de Campeche, recordándonos que no hay mal impune, ni injusticia que no clame su venganza, aunque sea desde las profundidades del olvido y el horror más puro, un horror que los devora a todos sin distinción.